Entonces ahí en su lugar, ¿por qué no cierra sus ojos? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a poner este tiempo. Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque eres fiel. Padre Santo, el día de hoy ponemos, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento delante de ti, sabiendo y esperamos, Padre, que como siempre tu Espíritu, Señor, nos hable, nos redarguye y nos permita, Señor, ver y entender lo que tu palabra tiene para nosotros, que podamos ser transformados, que podamos comprender y que podamos, sobre todo, Padre, dar testimonio acerca de ti. Te damos gracias porque eres bueno y fiel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, mis hermanos, traemos la palabra de hoy habla acerca, o el mensaje de hoy habla acerca del conocer el pecado que mora en nosotros. Es decir, esto es, diría yo, a no parecer repetitivo, porque eso es lo que pudiera parecer. No estamos tocando el mismo tema en cuanto al arrepentimiento. Y lo digo esto, mis hermanos, porque a lo mejor algunos de ustedes van a llegar a la conclusión de, vamos a ver otra vez lo mismo, vamos a ver otra vez exactamente el mismo tema. Y la realidad es que no. Siempre tenemos que ver la vida cristiana desde diferentes ángulos. Y algo que sí hemos de entender es la palabra de qué o a qué nos está llamando la palabra constantemente. Yo pregunto, ¿cuál es la razón de ser de la palabra de Dios? Cuando nosotros vamos a la palabra, ¿qué compartía Jonás? O cuando hablaba Jonás, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que llegaba a decir? ¿Hablaba para qué? Arrepentimiento, ¿sí o no? Cuando hablamos acerca de Jeremías, ¿para qué le hablaba al pueblo? Para arrepentimiento. Cuando hablamos acerca de Isaías y de Elías, ¿para qué hablaba? Para arrepentimiento al pueblo. Y si nosotros nos vamos a Juan el Bautista, ¿qué compartía? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué compartía también? Es decir, toda la palabra de Dios gira en torno a un aspecto, y es el aspecto de el arrepentimiento. No podemos buscar y llegar y decirle a la palabra, hoy, ¿sabes qué? Queremos que nos hables de otra cosa, ¿no? Como que ya me cansé de que siempre me estés tirando el mismo tema. Pero la realidad es esto. Dios quiere arrepentimiento, pero Dios también quiere que haya un conocimiento acerca de lo que está mal en nosotros. Porque el arrepentimiento es uno de los pasos que Dios quiere que tomamos. El mensaje de hoy no se trata nada más del arrepentimiento, sino se trata acerca del paso a conocernos. Es decir, para poder llegar al arrepentimiento tenemos que aprender a vivir conforme al Espíritu, tenemos que aprender que el Espíritu nos permita ver algo. Y el mensaje de hoy nos habla acerca de conocer nuestro pecado, o más bien a reconocer nuestro pecado. Y no estamos hablando acerca de si tú tienes un pecado en específico, sino que estamos hablando acerca de que, ¿sabes qué? Tienes que estar consciente de que hay pecado en tu vida y que el creyente tiene que aprender a vivir sabiendo y reconociendo esta debilidad que desafortunadamente nos aqueja a todos. Y es que todos estamos enfermos de este mismo mal, ¿sí? Todos pecamos, todos estamos llenos ¿de qué? De pecado. Y esto es algo que yo siempre he sido enfático. Si tú crees que eres el más bueno de la faz de la tierra, o no eres tan malo que está como el hermano que está al lado, déjame decirte, oh sorpresa, no es cierto. Probablemente hasta seas peor. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos importantes del creyente es aprender a reconocer cuando las cosas las estás haciendo mal delante de Dios y aprender a vivir conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Y como yo les decía a los hermanos en la mañana, un ejemplo nosotros lo vemos, y clásico ejemplo, ¿en quién? En David. David es el ejemplo del ser humano promedio. Es decir, muchas veces nosotros vemos a David como un buen personaje, como un buen ser humano, como una persona que tiene muchos atributos, muchas cualidades. Y es que si nosotros lo vemos desde el aspecto humanista, bueno, él fue un rey, ¿sí o no? Él fue un gran líder, ¿sí o no? Él fue un gran guerrero, ¿sí o no? Él fue un gran conquistador, ¿sí o no? Entonces, si nosotros lo vemos desde el aspecto humano, pudiéramos calificar a David como un gran ser humano. Es decir, tenía muchas cualidades, tenía muchos atributos y a la medida de este mundo pudiéramos decir, él era el éxito, ¿no? Pero la realidad es esta: David, cómo se veía a sí mismo, cómo apreciaba su vida y sobre todo qué situaciones pasó. Y es que yo les comentaba a los hermanos en la mañana, si nosotros nos vamos a la palabra, David fue uno de los personajes de la humanidad que se ve retratado ahí en la palabra, que es de los peores. Es decir, si nosotros ponemos a David en una balanza, David es uno de los peores seres humanos que pudiéramos concebir.
Y es que analizándolo a él, era una persona que había cometido grandes pecados, había faltado mucho al Señor, y muchos de los pecados que él cometió eran ¿qué? Eran castigados con pena capital. Es decir, muchos de los pecados que él cometió merecían la muerte, o él más bien merecía la muerte. Entonces, esto nos lleva a un aspecto. ¿Por qué David es reconocido como un gran hombre? Y dice la palabra que era un rey conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Y este es el aspecto principal, mis hermanos. Y es que David conocía o se conocía bien a sí mismo. Él tenía un conocimiento de acerca de quién él era delante de Dios y no temía reconocer delante de Dios sus debilidades. Y un ejemplo de esto lo vamos a ver en la situación que pasó él con el profeta Natán, ¿sí? Para entrar en contexto, bueno, yo le voy a pedir que vaya ahí a su Biblia, 2 de Samuel capítulo 12. Vamos a entrar un poquito en contexto, igual como mis hermanos en la mañana, para los que no sepan, yo se los dejo ahí de tarea, lean el capítulo 11 para que entren en detalle. Pero resulta que David ya se había consumado como rey, ya había llegado al trono de Israel, al trono de Judá, ya él era el rey de todo el pueblo de Dios, y de algún modo, pudiéramos decirlo, espiritualmente, humanamente hablando, él estaba en el pico de su carrera. Él ya había llegado a lo más alto de su carrera. Él ya se había coronado, él había recibido de Dios, él había sido ungido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice que un buen día, David salió ¿a dónde? Dice que él salió hacia su terraza, hacia su azotea, como quieran decirle, ahí en su palacio. Y dice que mientras él estaba ahí paseando, una mujer en una de las casas aledañas se estaba bañando. Su nombre era Betsabé. Dice que entonces él la vio, y cuando la vio, tuvo un deseo. Y el deseo era poder estar con ella. Y todos sabemos la historia. Él la manda a traer. Él todavía no especifica la palabra. Probablemente abusó de ella. O ¿cómo se llama? Sucedió una situación así comprometedora. Y tuvo un hijo, o más bien hubo un hijo producto de esa relación. Cuando David se llegó a enterar, ¿qué es lo que hizo David? Mandó a traer a su esposo, porque ella era casada, y en esa situación el esposo resultó ser un hombre fiel, un hombre bueno, un hombre justo. Pero después de eso, ¿qué sucedió? Como no pudo convencerlo, decidió ¿qué? Matarlo. Y algo que llegamos ahí a la conclusión yo les decía, ¿por qué David no es una persona buena? Es porque tan solo vemos en esas situaciones dos pecados que eran de los dos únicos delante de la ley de Dios, que son pecados capitales. Es decir, el adulterio y el asesinato son pagados ¿con qué? Con la muerte. O sea, David no era una blanca palomita, era una persona que estaba mal. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que sucedió en su cabeza, probablemente David estaba muy confiado. Él había dicho: yo he hecho las cosas bien delante de Dios, yo he sido un gran rey, he hecho la voluntad de Dios, hemos conquistado pueblos, hemos retomado territorio, hemos reclamado territorio, he hecho las cosas conforme a Dios. Y cuando vio a esta mujer, probablemente él pensó: ¿por qué no? Todo lo he hecho bien, casi un pequeño error, no va a pasar nada. Algo por el estilo sucedió en su cabeza. El chiste está que él concibió el pecado, y ese pecado le llevó a hacer cosas peores. Ese sencillo pecado, el tan solo haber visto y haber deseado, fue el primer error que él tuvo y le llevó a cometer todo esto que conocemos después. Y después sucede lo que yo menciono. En la palabra de Dios siempre sucede. Dios confronta. ¿Para qué o cuál es la razón por la cual Dios siempre nos habla? Yo pregunto ahí. ¿Para qué creen que Dios nos habla? ¿Para qué? Para redarguirnos, para llevarnos a arrepentimiento. No hay otra razón por la cual Dios nos hable. Y no es porque Dios no nos quiera hablar de otras cosas. Es que cuando Dios bendice, Dios te bendice y punto. Es como un buen padre. Él no agarra y te pregunta: oye, ¿qué necesitas? Dice la palabra de Dios que él, incluso antes de que nosotros le pidamos, ¿qué está haciendo Dios? Ya nos está dando. ¿Le gusta que le pidamos? Sí.
Pero no necesita Dios escuchar nuestros ruegos para recibir bendiciones, porque Dios ya nos bendice. ¿Por qué? Por misericordia. Pero en el caso de arrepentimiento la situación es muy difícil. Dios sí se voltea, Dios sí te busca para llevarte ¿a dónde? Al arrepentimiento. Es decir, lo que Dios quiere a través del arrepentimiento primeramente no es nada más que pidas perdón, sino que aprendas a reconocer en dónde estás parado. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo primero que hizo Dios? Yo pregunto, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo primero que hizo Dios? Los buscó, ¿sí o no? Dice que ellos pecaron, comieron e inmediatamente, ¿qué hizo el Señor? Dice que salió a buscarlos. ¿Quiénes son los que se andaban escondiendo? Porque eso es típico. Cuando la riega uno, ¿qué es lo que hace? Se esconde uno de Dios. Trata uno de ¿qué? Hacer pretexto y medio. Y si o no se acuerdan ahí la conversación que se trae Adán y Eva y el Señor acerca del pecado. Hoy, ¿sabes qué? No les dije que no comieran. No, es que la mujer que tú me dices. No, es que la serpiente. Y se aventaron la pelotita entre todos, pero ninguno reconoció ¿qué? Su falta. Ninguno de ellos reconoció su error. Pero Dios siempre busca, o la intención de Dios cuando te busca, es llevarte ¿a dónde? Al arrepentimiento, pero el arrepentimiento consciente. Es decir, Dios quiere que reconozcas el mal que hay en ti. Y es que esto es muy importante, mis hermanos. El creyente tiene que saber que está enfermo ¿de qué? De pecado. Todos nosotros estamos enfermos ¿de qué? De pecado. La palabra de Dios es verdad. Él nos ha librado del pecado y hoy el pecado no nos condena ni nos lleva a la muerte, pero sí nos puede hacer tropezar y sí nos puede hacer caer, ¿sí o no? Nadie está exento de pecado. Aún el creyente más creyente en la faz del universo es capaz de pecar. Pablo lo decía, miserable de mí, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que yo queriendo hacer lo bueno, ¿qué hago? Lo malo. Pablo luchaba con eso. Pablo estaba consciente que cada uno de sus miembros era contrario. Él quería hacer lo bueno, pero sus miembros ¿qué querían hacer? Lo malo. Pero eso es un rasgo del creyente, que estemos conscientes del mal. Y es ahí donde vemos a David. Es un personaje que ya había logrado obtener a la mujer de otro hombre, ya había logrado matar al otro hombre y creía haberse salido con la suya. Hasta este punto él creía haber salido con la suya, es decir, pequé, pero poquito. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en eso? No, es que Señor sí pequé, pero no fue tan grave, no fue tan malo, ay no fue tan peor, o es que las circunstancias no era para tanto. Él creyó haber llegado a ese punto. Pero fíjate lo que sucedió después de esta situación. Segunda de Samuel capítulo 12 dice así: por lo tanto el Señor, ¿qué hizo? O nuevamente lo que yo les decía, ¿qué es lo que hace el Señor? Envía. En nuestro caso a lo mejor no te envía un profeta, pero ¿quién sí envió? Al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo te tiene que estar redarguyendo. Es una de las razones por las cuales yo no entiendo a veces a los creyentes que pueden estar en la iglesia, pueden estar aprendiendo, pueden estar estudiando y de la palabra de Dios, pero por el otro lado en su vida personal están haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero miren lo que hace, dice, por lo tanto, el Señor, ¿qué hizo? Envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Y vea la historia que le dijo. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico, el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa oveja, la cual creció junto a sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó a la ovejita del hombre pobre. La mató y ¿qué hizo? Y la preparó para su invitado. Dice versículo 5, entonces David se puso, ¿qué hizo David? Dice que se puso furioso, se enojó. Dice, tan cierto como vive el Señor, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece ¿qué? La
muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que él robó y por no haber tenido compasión. Fíjense lo que sucede. Aquí vamos a ver 2 aspectos especiales acerca del ser humano. La primera es que vemos que primero, Dios, cuando tú pecas, ¿Dios qué hace? Dios te busca, Dios te habla. Siempre va a encontrar el modo, ya sea una persona o ya sean muchas personas, vas a escuchar lo que Dios tiene que decirte para ti. Y siempre va a ser, arrepiéntete y vuelve ¿a quién? A Dios. Pero fíjate lo que sucede en el corazón de David. Era un corazón hasta este punto, hasta este momento, orgulloso de su vida espiritual. No estamos diciendo que era el orgullo ciego, el orgullo necio, sino simplemente él estaba orgulloso de su conocimiento de la palabra de Dios, de su entendimiento de la palabra de Dios. Y cuando yo este mensaje, cuando yo esta historia, cuando yo este relato o esta noticia, porque para él fue real, hasta este momento, lo que él había oído acerca de esta ovejita, de este hombre pobre y de este hombre rico, para él era una historia real, es decir, él estaba emitiendo un juicio en base a un testimonio real. Fue precisamente cuando lo escuchó, él se paró en su lugar y como un buen rey que conoce la palabra de Dios, emitió un juicio. Este hombre ha cometido un gran ¿qué? Pecado contra su hermano. Porque lo que hizo estuvo mal. Y lo dijo, ¿sabes qué? Es tan malo lo que hizo que merece la muerte. Emitió un juicio. Ahora la pregunta es, ¿lo emitió desde su perspectiva o lo emitió porque él conocía a Dios? Él conocía la palabra. Él estaba entendido de que conocía la palabra. Y cuando lo emitió, él quiso obrar, entre paréntesis, cristianamente. Decir, ¿sabes qué? Ese hombre merece la muerte. Pero ¿sabes qué? Lo que tiene que hacer para quedar bien, para no pasar por ningún problema, es reponerle 4 ovejas por la oveja que perdió. Es decir, la retribución conforme a la ley de Dios. Imagínate hasta ese momento David cómo estaba. Estaba orgulloso de su conocimiento de la palabra. Estaba orgulloso de su conocimiento de Dios. Pero fíjate lo que sale después Dios y le dice entonces, versículo 7. Dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese, ¿qué? Hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí, rey de Israel, y te liberé del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te hubiera dado más, mucho más. ¿Por qué entonces qué dice? ¿Despreciaste qué? La palabra del Señor e hiciste un acto tan terrible. Y es ahí donde viene el aspecto que yo mencionaba. Para muchos creyentes es muy fácil emitir un juicio para otros. Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Es que la palabra dice y tú deberías hacer esto, y ver al hermano de al lado y decir, este hermano está mal por esto, etcétera, etcétera. Y juzgamos fácilmente a todos, ¿sí o no? Para eso sí conocemos la palabra. Pero ¿y para uno mismo? Dios está confrontando a David y le está diciendo, yo te he dado todo. Te di esposas, te di un reino, te libré de tus enemigos. Y dice, y te hubiera dado más, muchísimo más. Pero ¿qué hiciste? Despreciaste la palabra. No le está diciendo desconociste la palabra, no le está diciendo te faltó conocimiento de la palabra, no le está diciendo te faltó agarrar la Biblia y aprender lo que dice, sino está diciendo el conocimiento que tienes de la palabra, ese conocimiento que ya tienes de la palabra, debió haberte servido para no haber pecado en contra de mí. Porque para ti fue muy fácil ver el pecado de al lado. Pero ¿y tu pecado? Es decir, David tuvo una oportunidad en el momento que estaba en esa terraza y vio a esa mujer y sintió esa cosquillita, sintió esa inquietud, esa breve pasión. En ese momento debió haber reconocido la palabra de Dios que le dice, no desearás ¿qué? La mujer de tu prójimo. Pero ¿sabes qué? Él no lo hizo. Él no reconoció en ese momento ¿qué? Su pecado. Él no reconoció el mal que él había hecho. Él simplemente dijo, tengo una sensación
y esa sensación se está convirtiendo en una necesidad, y esa necesidad la necesito suplir. Y cuando la suplió en el pecado, pero en ningún momento reconoció ¿a quién? A Dios ni su palabra. Es decir, se cumple lo que dice Dios. ¿Despreció qué? La palabra ¿de quién? De Dios. Y es que, mis hermanos, hay que tener algo en cuenta. Como creyentes muchas veces despreciamos la palabra de Dios. Por eso les mencionaba hace rato, a mí me sorprende cuando hay muchos hermanos cristianos que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a tal lado a aprender de Dios. Yo voy ahí a la iglesia y estoy en los estudios bíblicos y estoy en el discipulado y estoy en diferentes lugares escuchando la palabra de Dios porque quiero aprender más de la palabra de Dios. Y en ese mismo momento, en ese mismo lugar de tu vida, estás haciendo otras cosas a espaldas que sabes que contradicen a Dios. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque no has aprendido a reconocer el pecado que mora en ti. Porque no has aprendido a tener discernimiento de lo que sucede en tu corazón. Porque es muy fácil decir, conozco a Dios. Y otra cosa es decir, hago lo que Dios me dice que tengo que hacer. Por eso es que menciono, mis hermanos, si tú vas a la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿qué dice la palabra constantemente? Arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Porque lo que Dios quiere es que reconozcamos la necesidad que tenemos de Él, pero que también entendamos que nuestro ser está contaminado con un pecado y el creyente tiene que aprender a huir de él. Tiene que aprender a renunciar al pecado, no aceptarlo. Y es que desafortunadamente, como mencionaban los hermanos en la mañana, hay muchos creyentes en la iglesia que como ya no se comparte el pecado, que como ya no se comparte lo que está mal, ya nada más quieren estar escuchando cosas positivas. Y el problema no es que escuches lo positivo, mi hermano. El problema es que si escuchas nada más lo positivo, te pasa lo de David. Él creyó que porque tenía todas las cosas buenas de Dios, podía darse sus buenos, como dicen, canitas al aire. Ay, total, no pasa nada. Dios, ¿qué me va a hacer? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Dios me perdona. ¿Por qué me preocupo si Dios qué? Dios me perdona. Y muchos viven en eso. Y escucha esto, y ahí te va. En cuanto a la gracia, funciona de esta manera. Dios perdona, pero no es obligación de Él perdonarte. ¿Sí? No porque diga la palabra que tiene gracia contigo, está obligado a perdonarte. Porque solamente Dios perdona a los que tienen corazón, ¿qué? Arrepentido. Es decir, aquellos que se han dado cuenta que hay pecado en su ser. Que hay algo malo en su ser. Por eso para David fue muy fácil emitir un juicio primero hacia este hombre rico, así decir, vamos a aplicar la ley, vamos a aplicar lo que dice la palabra de Dios, y viene ahí la crítica, y viene ahí el juicio, y casi, pum, cortó cabeza. Pero cuando le dijo, ¿sabes qué? Sí, pero ese rico eres tú, ya cambió el asunto. Ahora, ¿cómo reacciona el ser humano cuando es confrontado por Dios? Cuando te dicen y te dan la mala noticia de tú pecaste, ¿qué es lo primero que buscas hacer? Te buscas ¿qué? Justificarte. Ay, Señor, sí lo hice, pero pues es que no soy tan malo, o no fue tan malo. Ay, pues es que nada más fue una cosita, pero no pasó a más. No, a ver. Imagínate a David que hubiera pasado con esto. Hubiera agarrado y le hubiera dicho a Natán, tú fuiste, tú eres el que pecó y por causa de esto va a pasar esto. Y cuando David le respondió, le hubiera dicho, sí, Señor, sé que hice mal, pero mira, la culpa no es toda mía. ¿La culpa es de quién? De Betsabé, porque yo estaba en mi terraza a ver qué tiene que estar saliendo ahí a bañarse a esa hora. ¿Qué tiene que estar saliendo ahí a estar presentándose? ¿Creen que eso contestó David? ¿Creen que esa fue la reacción de David? Fíjate lo que dice. Yo te voy a pedir que me acompañes ahí en la palabra. Versículo 13. Entonces David confesó ¿a quién? ¿Pero qué es lo que hizo? ¿Qué hizo? Confesó. He pecado contra ¿quién?
Fíjate lo que sucedió en su corazón de David. Y esto es lo que lo hace distinto y es lo que debería ser en el corazón de cada uno. Ahora sí entendemos por qué dice que David tenía un corazón conforme a Dios. No porque él no pecara, sino porque él entendía un aspecto. Si ya la regué, es porque Dios conoce la versión completa de la historia, ¿sí o no? Tú puedes tratar de engañar a las personas contra las que has pecado. Tú puedes tratar de disfrazar la situación en público para que la gente no piense que eres una muy mala persona. Puedes hacerlo y puedes engañar a medio mundo. Pero ¿a quién no puedes engañar? Dios conoce punto y coma de tu vida. Dios conoce los oscuros secretos de tu vida. No hay nada que puedas ocultar en la presencia de Dios, ¿sí o no? David entendía y comprendía este principio. A ti, Señor, no te puedo esconder nada. Y cuando en ese momento se vio confrontado con la palabra de Dios, se vio confrontado por la presencia de Dios a través del profeta Natal, inmediatamente él dijo, ¿sabes qué? Confieso, contra Dios he, ¿qué? Pecado. Es decir, Dios está consciente del mal que he hecho. Él lo vio. Él estuvo ahí presente y no hay nada que pueda hacer para ocultarlo. No hay pretexto alguno que yo pueda inventar. No puedo agarrar y decirles que Betsabé tuvo parte de la culpa, porque el que concibió el pecado, ¿quién fue? Yo. Yo pequé. Él se vio a sí mismo y se vio como lo que es un pecador. Y es que ese es uno de los problemas del creyente moderno. Teme reconocer que es un pecador. Por vergüenza, por orgullo, por lo que tú quieras. Pero la realidad, mis hermanos, es que todos somos pecadores. No hay nada que Dios no conozca de nosotros. Yo sé que en tu vida, en mi vida, hay oscuros secretos que quieres que nadie se entere. Pero ¿sabes qué? La mala noticia es ¿quién crees que sí la sabe? Dios. Yo sé que a lo mejor podemos hacer la mejor lucha para aparentar ser la mejor persona delante de los demás, pero Dios conoce tus pensamientos. Conoce cada deseo mal habido, mal concebido. Conoce cada palabra que has dicho. Conoce cada chat que hay en tu celular. Conoce cada foto a la que le has dado me gusta. Conoce absolutamente ¿qué? Todo. Y el problema del creyente moderno es que como ya no se habla acerca del arrepentimiento, ya no se habla acerca del pecado, ya no se habla acerca del mal, es que el creyente vive pensando que puede pasar su vida saliéndose con la suya. Ay, es que no está tan malo. Y entonces empezamos a aplicar la de pecados grandotes, pecados chiquitos. Porque no tiene nada de malo ver fotos que no hay en el Instagram y darle me gusta como esposo. A ver, ¿te está viendo Dios, sí o no? ¿Crees que se está agradando Dios, sí o no? ¿Es que pláticas indiscretas, sí o no? ¿Es que películas que no debes ver, sí o no? ¿Es que las groserías que salen de tu boca, no es que me hicieron enojar? Cuando David fue confrontado, reconoció la palabra de Dios y dijo, ¿sabes qué? ¿Contra Dios qué? Porque en ese momento, ¿sabes lo que hizo David? Reaplicó el juicio que él había dicho. Ese hombre tiene que pagar 4 veces, tal. Lo volteó y lo reaplicó a su vida. Y él entendió que la justicia de Dios es que perfecta. Acuérdate que David juzgó en base a ¿qué? A la ley de Dios. No en base a sus conceptos, no en base a lo que él consideraba que era bueno. Cuando él dijo tiene que pagar 4 veces es porque la ley de Dios marcaba que había que reponerlo. ¿Cuántas veces? 4. Él emitió un juicio queriendo ser muy cristiano. ¿Sabes qué? Tal, merece la muerte. Esa es parte de mí. Yo estoy enojado y debería de matarlo. Pero ¿sabes qué? La ley dice que tiene que reponer 4 veces. Ah, rey justo. Y cuando fue confrontado, se acordó de que él había aplicado la ley y dijo, sí, contra Dios he pecado. Contra él he pecado. Y ahí es donde viene la siguiente parte. ¿Qué es lo que hizo David? Yo le voy a pedir que me acompañe a Salmo 51.
¿Sí lo tiene ahí? Salmo 51. Y fíjate lo que sucedió. David fue confrontado por el profeta Natán. David fue confrontado en esta situación. Él reconoció que había pecado. Pero ¿quieres saber qué estaba sucediendo en su corazón? El capítulo 51 de Salmos te dice exactamente lo que estaba sucediendo en su corazón en ese momento. Y dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. ¿Qué dice? Borra la mancha de mis pecados. David estaba reconociendo que él había pecado. Dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco que... ¿Qué reconoce? Reconoce sus rebeliones y dice: día y noche, ¿qué? Me persiguen. Fíjate lo que sucede en el corazón de David. Era un hombre que siempre estaba consciente de la lucha que había entre lo que Dios es y su carne. El problema es que ese día le había dado por su lado a la carne, pero la lucha en él era constante entre lo que es bueno y malo. Y dice ahí, versículo 4, contra ti, ¿y qué? Y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos, y quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, que tu juicio contra mí es justo. David estaba consciente de lo que él había pecado. David estaba consciente que sus pecados eran equivalentes a la muerte, y que si Dios decidía tomar su vida en ese momento, David sabía que era justo. Y es que ese es el problema, mis hermanos. Yo pregunto, ¿cuántas veces hemos entendido la justicia de Dios? ¿Cuántas veces hemos comprendido lo que es justo delante de Dios? Muchas veces queremos ver la justicia desde el lado de la gracia. No, es que Dios me justifica y Dios me hace justo. Está bien, esa parte está bien. Pero tomamos esa parte y la torcemos y la aplicamos porque Dios me va a justificar, entonces ¿puedo hacer todo lo que yo quiera? ¿Puedo vivir como yo quiera? ¿Puedo concebir los deseos que yo quiera? No. David reconocía, dice, día y noche me persiguen. Es decir, él estaba consciente que todos los días, desde que se despertaba hasta que se iba a dormir, en su mente había pensamientos, había una lucha contra la tentación, contra el pecado constante. Es decir, David todos los días luchaba contra su carne. Y sabía que si el día que Dios quisiera se paraba frente de él y emitía un juicio, el juicio iba a ser ¿qué? Justo. Pero él estaba apelando a la misericordia de Dios. David reconocía su mal. Y fíjate lo que sigue diciendo. Pues soy, ¿qué? Pecador de... Fíjate, yo quiero que vayas entendiendo cómo se concibe David a sí mismo. ¿Qué dice? Soy pecador de... A ver, quiero escucharlos a todos mis hermanos. Soy pecador de... Otra vez, soy pecador de nacimiento. Dítelo a ti mismo. ¿Qué? Dice, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas ¿qué? Honradez desde el vientre, y aún allí ¿qué? Me enseñas sabiduría. Fíjate lo que sucede. David está reconociendo que desde nacimiento él es ¿qué? Pecador. Desde nacimiento él ha pecado. Y también reconoce una cosa: Dios demanda justicia, santidad. ¿Desde dónde? Desde el vientre. Pero también reconoce algo acerca de Dios, y ahí es donde viene lo bonito de Dios. Dice, desde el vientre ¿qué? Desde ahí me enseñas a mí sabiduría. David estaba consciente de la elección de Dios. David estaba consciente que Dios lo había escogido, y que si Dios te está escogiendo y te está llamando para ser santo, te está llamando para ser hijo de Dios, te está llamando para hacer lo bueno, Dios te va a capacitar. Dios te va a dar las herramientas para lograrlo. Lo único que quiere es que reconozcas tu debilidad delante de Dios. Ya no uses pretextos. ¿Eres enojón? ¿Por qué? Por tu pecado.
Eres mentiroso, ¿por qué? Por tu pecado. Eres ladrón, ¿por qué? Por tu pecado. Pero si Dios te llamó a ser santo, es porque Dios quiere que dejes de ser enojón, ladrón, mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Y Él te va a capacitar desde siempre. Dice ahí más adelante: purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedarán más blancos que ¿qué? Que la nieve. Devuélveme la alegría otra vez. Deja que goce ahora que me has quebrantado. Y no sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. David era un personaje muy interesante. David era un rey conforme al corazón de Dios. Era un soldado valiente. Pero ¿sabes lo que a él le gustaba más que cualquier otra cosa? Alabar a Dios. A él le gustaba estar en la presencia de Dios. A él le gustaba danzar en la presencia de Dios. Él lo demostraba cada vez que podía, cuando iba llegando el arca, que cómo la recibió. Danzando. Lo criticaron por danzar delante de la presencia de Dios. Su respuesta, ¿sabes qué? Por causa de él yo me voy a hacer más vil. Simplemente él anhelaba estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Él disfrutaba estar en la presencia de Dios. Pero este pecado que él había cometido con Betsabé, con su esposo, le había robado, ¿qué creen? El gozo. Le había robado su conexión, su intimidad con Dios. Él sabía que él era pecador. Él sabía que Dios era bueno, que Dios tenía misericordia, que Dios lo iba a limpiar de sus pecados. Pero había una sola petición que él quería: devuélveme otra vez el gozo. Devuélveme otra vez la alegría de estar en tu presencia. Porque el pecado se había robado eso tan hermoso y tan valioso para él: la comunión con Dios. Cuando tú no reconoces el pecado que hay en ti, cuando no reconoces cómo funciona tu naturaleza, y entonces te da igual, ¿sabes qué se pierde? El gozo de estar en la presencia de Dios, la conexión de decirle: papi, te amo. Porque aunque tú digas: Señor, yo sé que tú eres bueno y me vas a perdonar los pecados, el gozo no viene, no regresa. David lo sentía. David sabía que su Dios era un Dios misericordioso. El profeta Natán se lo había dicho. Inmediatamente que él dijo: contra Dios he pecado, el profeta Natán le dijo: pero Dios te ha perdonado y Dios te va a restaurar, pero vas a tener que pasar por estas situaciones. Él ya sabía que Dios lo había perdonado, pero el gozo no lo tenía de vuelta. Entonces él tiene que ir y empezar a abrir su corazón y poner ahí: ¿sabes qué, Señor? Yo he pecado contra ti. He hecho muchas cosas malas contra ti, pero necesito el gozo de estar en tu presencia. El gozo de volver a conectarme, de sentir que pertenezco a ti. Y yo no sé cuántos de ustedes han pasado por esa situación, donde han tenido que luchar en un área en su vida y dice: Señor, yo te pido perdón, pero como que no regresa el gozo. Como que no hay algo, como en el carro, ¿no? Como que no entra el clutch y la velocidad, sino que nada más tratan. No sé si alguna vez han manejado un coche estándar y han tratado de meter velocidad sin clutch. ¿Cómo hace el motor? Truena, ¿no? Sienten cómo los engranes pegan, chocan entre sí, truena. Y así sucede. Llegas y dices: ¿sabes qué, Señor? Quiero. No. Perdóname, Señor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Fíjate lo que dice: no sigas mirando mis pecados. Señor, estoy avergonzado delante de ti. Ya, por favor, no los veas. Dice más adelante, versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites
tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría, ¿qué? De tu salvación. Y haz que esté dispuesto a ¿qué? ¿Sí estamos viendo lo que está pidiendo David a través de este salmo? Él quiere su relación restaurada ¿con quién? Porque lo que yo quiero que entendamos, mis hermanos, es que cuando tú reconoces tu pecado, estás reconociendo qué tan necesario Dios es en tu vida. David lo había entendido. Muy mala manera, como dicen, porque a veces como creyentes tenemos que regarlo tan feo como para entender que necesitamos a Dios. Pero David le decía, ¿sabes qué? Restaura en mí, dice, pon en mí la alegría de tu salvación. Imagínate cómo se sentía David. Ya Dios le había dicho que lo había perdonado, pero ¿cómo se sentía él? Y esto va porque muchas personas llegan así. Es que yo ya le pedí perdón a Dios, yo ya estoy arrepentido, yo ya estoy arrepentida, pero hay algo que no puedo, como que no. David quería la presencia de Dios. Y él incluso le dice, ¿sabes qué? No me quites a tu Espíritu Santo. Fíjate. Mucho antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, mucho antes de que se derramara el Espíritu Santo en la iglesia, en el Pentecostés, David sabía lo que era la presencia de Dios. Y él le dice, no me la quites, no me la quites, no me quites la presencia del Espíritu. Restaura mi alegría en tu salvación. Y haz que esté dispuesto a obedecerte. Es decir, David estaba dispuesto a dejar todo con tal de estar bien con Dios. Pero ¿sabes qué? Regresar al gozo de su Señor. Regresar a la alegría de estar en la presencia de Dios. Y es que yo te pregunto, ¿cómo se sintió la primera vez que llegaste a los pies de Cristo? ¿Cómo te sentías? ¿Feliz, alegre? En ese momento considerabas la alegría más grande del mundo y decías, no, tantos años tirados a la basura y mira, yo conocí al Señor. Si hubiera conocido a Dios desde antes. Pero entraste en la rutina y empezaste a vivir tu vida como si nada. Y entonces un día la regaste y la regaste en grande. ¿Y el gozo qué hizo? David estaba en esa situación. Pero él recuerda y le dice, ¿sabes qué? Tengo que ir a Dios. Y él empieza a declarar esto a Dios y le dicen, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto ¿a qué? A obedecerte. Porque dice, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos ¿qué? Volverán a ti. Señor, lo que yo viví en mi vida se lo deseo ¿a quién? A nadie. Restáurame para que yo pueda ir a enseñarles a otros y ellos puedan también restaurar su relación contigo. Dice, perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría, ¿qué? Cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que deseas es un espíritu ¿qué? ¿Cómo estaba el espíritu de David? Cuando él escribió este salmo, su espíritu estaba ¿cómo? Miren mis hermanos, un error es creer que quebrantado es derramar lágrimas. Eso no es quebrantado. Eso es estar triste. Eso es simplemente llorar. ¿Sabes qué es quebrantado? Cuando tú tomas todo lo que eres, todo lo que crees que son tus fortalezas, tus capacidades, tus cualidades, tu carácter, todo lo que según tú te hace fuerte y lo haces tú mismo, ¿qué? Nada. Reconoces que no eres nada. Eso es un espíritu quebrantado. David había visto sus logros, David había visto sus conquistas, David había visto todo su pasado. Y nada de eso valía más que volver al gozo de ¿qué? De su Señor. Por eso es que le dice, ¿sabes qué? Tú no deseas sacrificio, Señor. Si no, ya te hubiera ofrecido uno. Si esto hubiera sido tan fácil, Señor, yo sé que ya te lo hubiera ofrecido y ya me sentiría bien. No, tú quieres un espíritu ¿cómo?
quebrantado. David en ese momento él entendía y había tomado él mismo toda su concepción del mismo y la había hecho pedazos y había dado cuenta: nada de esto me sirve, nada me sirve hacerme el fuerte, nada me sirve hacerme el inteligente, nada me sirve hacer el rico o el pobre, absolutamente nada me sirve. Lo que me sirve es reconocer que necesito ¿de quién? De Dios. Porque dice: tú no rechazas un corazón. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice: tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Nuevamente, ¿qué quiere Dios? Un corazón, ¿cómo? Arrepentido. ¿Ven por qué les digo? A veces dicen: es que repites el mismo tema del arrepentimiento. A ver, ¿qué quiere Dios? A ver, mis hermanos, ¿qué quiere Dios? Entonces vamos a platicar de otras cosas. Vamos a platicar cómo se puede hacer dinero con la Biblia. Y vamos a ver cómo podemos estar contentos sin buscar a Dios. No, mis hermanos, ¿qué quiere Dios? Un corazón arrepentido y quebrantado. No seas orgulloso al decir no necesitas escuchar del arrepentimiento. Al contrario. Al contrario. El que es salvo, el que ha sido llamado, el que ha sido escogido, es porque vive su vida de rodillas en arrepentimiento. ¿A quién? No hay de otra. No hay otro camino. La palabra dice que el camino de Dios es como angosto y la puerta es chica. Si fuera ancha, pues habría 1001 maneras de llegar al Señor, ¿no? Pues no te gusta el quebrantamiento y no te buscas el arrepentimiento. Hay otra manera, búscatela por el lado del orgullo, por el lado del dinero. Ya sabes, cáete con 20,000 varos al mes ahí en la iglesia y te vas a ir al cielo. Ay, qué barato nos salió, ¿no, mis hermanos? Y digo que es barato, ¿no? Yo no sé ustedes. Pero por una eternidad en el cielo, 20,000 pesos al mes, yo creo que es una buena inversión. ¿Pero así funciona Dios? No. Dios quiere una sola cosa, un corazón quebrantado y un corazón ¿qué? Arrepentido. Dice: mira a Sión con tu favor y ayúdala y reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu ¿cómo? Correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Y esta es una alegoría de la restauración del Señor. Lo que está haciendo ahí David es diciendo: ¿sabes qué? Cuando tú, Señor, has aceptado el sacrificio de un corazón arrepentido y quebrantado, restauras todo lo demás. Restauras mi gozo, restauras mis bendiciones, restauras mi familia, mi hogar, mi trabajo, mi iglesia, restauras absolutamente todo. Y entonces en ese lugar vamos a poder buscar la presencia tuya y todo va a estar correcto. Porque lo primero que debe de buscar el creyente son dos cosas: es la presencia de Dios y el arrepentimiento delante de Dios. No hay otro camino, mis hermanos. Por eso es que yo les digo: enséñame la palabra si encuentran algún otro predicador que no haya compartido acerca del arrepentimiento, o algún otro profeta, o algún otro apóstol, o algún otro rey, o algún otro juez. Todos hablaban acerca del arrepentimiento. Moisés, ¿cuántas veces lo repitió al pueblo porque la regaban? Arrepiéntense, ya la regaron. Ya vienen las víboras. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse. Siempre arrepentirse. ¿Y sabes por qué es arrepentirse? Porque somos tercos y estamos en un cuerpo de pecado. No hay de otra. No hay otra fórmula. Búscale como quieras. Pero quieres volver al gozo de tu Señor. Quieres restaurar tu relación con Dios. Tienes que estar consciente de tu pecado. 100% consciente de tu pecado. No del hermano de al lado. No funciona así, sino de tu pecado. Para que Dios te pueda volver a restaurar. Para que Dios pueda volver a poner el gozo y pueda volverte a poner esa identidad. Si tú te sientes extraviado en la iglesia, si tú te sientes extraviado en tu vida cristiana y dices: he hecho de todo, he buscado de todo y aún así siento que Dios no. El problema no es la iglesia, el problema no son los hermanos. El problema es que todavía hay algo en tu vida que no has querido entregar a Dios.
Pero si tú anhelas volver al gozo del Señor, ¿sabes qué es lo primero que vas a hacer? Quebrantar tu espíritu. Agarrar todo lo que crees que te define, ponerlo en una buena bolsita, agarrar un martillo y darle con todo. Y decirle, Señor, acá está mi vida. De nada me sostengo ahora más que de ti. Nada me define más que tú. Prefiero estar en tus manos que caer en el juicio de mis enemigos. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque eres bueno. Porque, Señor, tú nos has llamado con un propósito, nos has apartado. Porque, Padre, tenemos a tu Espíritu por gracia, aun cuando no merecíamos ser llenos por Él. Porque, Señor, tenemos a un Espíritu y a tu palabra que nos redarguye constantemente y nos llama a abandonar el pecado. El día de hoy, Padre, traemos todo lo que somos delante de ti. Todo cuanto hemos fallado. Que no hay nada que podamos ocultarte. Y Padre, lo único que queremos es volver a tu gozo. Nuestro único anhelo no es sentirnos bien con nosotros mismos, sino disfrutar de tu presencia. De gozarnos cada vez que venimos a alabar y adorar con nuestros hermanos. De danzar todos los días cuando oramos, cuando buscamos tu gloria. Perdónanos, Padre, si hemos sido muy orgullosos, si nos hemos apartado. Perdónanos, Dios, de haber culpado a otros por lo que nosotros mismos ocasionamos. Perdónanos, Dios, si hemos querido poner en otras personas la responsabilidad de nuestra comunión contigo. Padre, sabemos que tú nos has buscado desde el vientre. Sabemos que tú nos has llamado. Hoy, Padre, traemos nuestro espíritu delante de ti y nos quebrantamos, entregándote absolutamente cada área de nuestra vida, sabiendo que de esa manera, Señor, te agradamos solamente a ti. Señor, nos hacemos responsables de nuestra propia vida y reconocemos, Señor, que tu juicio es santo y que tu juicio es justo. Pero, Padre, también sabemos que eres un Dios lleno de misericordia y que ama al pecador arrepentido. Padre Santo, te damos las gracias por la palabra de hoy, por el mensaje de hoy. Permite que nos lo llevemos, Señor, en nuestro corazón y meditemos en él toda la semana. Que tu palabra, Señor, nos redarguya, que tu palabra nos hable y que podamos formar en nosotros un carácter dispuesto a escudriñarnos a nosotros mismos todos los días para poder agradarte a ti. Haz de nosotros siervos útiles para tu obra, para testimonio tuyo, para que podamos enseñar a otros a volver a tus pies y a restaurar la relación contigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.